Vamos a dar comienzo a la primera parte de ecografía patológica de víscera hueca. Para poder definir las diferentes patologías que afectan a las vísceras huecas desde el punto de vista ecográfico, nos debemos parecer a un corredor de autos que se aferra a la cuerda para que no lo pasen. Bueno, nosotros nos tenemos que aferrar a la pared del intestino para no cometer errores definiendo lo que pasa en la pared y lo que pasa en la luz. La pared puede engrosarse en forma difusa o localizada, comprometiendo a toda la pared o solo parte de la misma. También puede adelgazarse generalmente en forma localizada o difusa y puede existir pérdida de la solución de continuidad. La luz puede estar aumentada, disminuida de tamaño, ya sea en forma central o excéntrica, ocupada o vacía. Para entender mejor la patología, en el año 2012, cuando comencé a hablar de este tema, iniciaba la exposición hablando de un síndrome ectásico, un síndrome tumoral y un síndrome inflamatorio. Grande fue mi sorpresa cuando autores españoles publican un libro en el 2014 donde palabras más, palabras menos, decían lo mismo. Con el correr de los años, esta división sindromática en lo personal ha perdido valor, pero para aquel profesional que quiere iniciarse en esta parte de la ecografía, va a ser siempre de gran ayuda, motivo por el cual se las quiero compartir. El síndrome ectásico, el segmento de intestino que participa del proceso patológico, muestra un aumento del tamaño de la víscera, ya sea segmentario o total, y del contenido endoluminal. La compresibilidad se mantiene, el peristaltismo es variable, estando aumentado en etapas iniciales. Aquí, en este corte transverso, a nivel del epigastrio, el estómago es el segmento de víscera hueca que participa del proceso mórbido. Se encuentra aumentado de tamaño, en este caso, antro y cuerpo gástrico, lo mismo que su contenido endoluminal. La pared se adelgaza. Hagan una composición del lugar y se darán cuenta que la compresibilidad se va a mantener un poco más tensa, pero se va a mantener. Las ondas peristálticas en un inicio podrán estar aumentadas, pero luego, cuando el músculo se agota, desaparecen por completo. Aquí, un corte axial sobre la víscera donde se observa la dilatación y el aumento del contenido. Otro caso, en un corte transverso a nivel del epigastrio, donde vemos parte de antro y cuerpo gástrico con aumento de la víscera y de su contenido y adelgazamiento de la luz y adelgazamiento de la pared, y aquí el corte axial, donde también se confirma lo anteriormente descrito. Pero dentro del síndrome ectásico también existen variantes dependiendo en el momento o periodo en que se encuentra la patología, la cual se traduce también en las imágenes ecográficas. Aquí quiero apartarme un poquito del tema y compartir mi pensamiento con todos aquellos colegas que vean esta exposición. En la vida tenemos un estatus, que es el ser médicos, pero a su vez tenemos distintos roles, como por ejemplo, los domingos nos calzamos los cortos y nos transformamos en eximios deportistas. Bien, entonces, cuando tomamos el traductor nos tenemos que transformar en eximios clínicos, es decir, ser preguntones, hablar con el paciente. Si no tenemos esta conducta y solo nos guiamos por lo que dice el pedido médico, el cual en una proporción importante no refleja lo que le pasa al paciente, probablemente transitemos un camino equivocado, quedando solapadas patologías que las deberíamos haber encontrado. Esta imagen también muestra un síndrome ectásico, pero con un patrón ecográfico distinto. Lleva 8 horas de ayuno,
se utiliza un transductor plano que permite ver perfectamente lo que ocurre en la pared. La flecha negra marca esa fina línea ecogénica que es la mucosa. La flecha amarilla, una banda hipoecoica, que es la muscular de la mucosa, que está más gruesa que lo normal. La flecha verde indica la submucosa, la cual se encuentra disminuida, y la flecha roja, la capa muscular que se encuentra aumentada. Entonces la pared se encuentra aumentada a expensas de la capa muscular, que es la que está luchando a través de un peristaltismo aumentado para vencer el obstáculo distal. Cuando se interroga al paciente, refiere que tiene mucho dolor, a veces en crisis, que es donde él percibe que se le mueven los intestinos. A nivel endoluminal, tiene un material ecogénico que puede ser compatible con secreciones o restos alimenticios retenidos, lo cual es incompatible con el ayuno del paciente, es reflejo de que el estómago no se evacúa correctamente. 5 días después fue operado de una obstrucción intestinal por bridas. Síndrome tumoral. Existe una alteración importante en la ecoestructura de la víscera, teniendo a veces la apariencia de un pseudo riñón. La pared se engrosa, pierde su arquitectura normal, pudiendo alterarse sus bordes dependiendo del estadio de la lesión. La compresibilidad se pierde, la luz se deforma, disminuye de tamaño, siendo generalmente irregular, anfractuosa y excéntrica. Otras veces se mantiene, pero algo fijo ocupa su luz. Hay ausencia de ondas peristálticas. Corte axial. A nivel del antrogástrico, la pared se encuentra engrosada, ha perdido su arquitectura normal, la luz se encuentra disminuida, excéntrica. Aquí un corte transverso a nivel del epigastrio, pared engrosada, pérdida de la ecoestructura normal, la luz disminuida, excéntrica, anfractuosa, y también sus bordes son irregulares con un patrón infiltrativo. Otra imagen de antro gástrico en un corte axial, pared engrosada, pérdida de la ecoestructura normal, la luz, si bien se mantiene, está ocupada por una imagen vegetante, como lo muestra la flecha roja que tiene su origen en la parte interna de la pared antral. El síndrome inflamatorio es el gran simulador. Cuando el engrosamiento parietal es concéntrico da una imagen en diana, la ecoestructura de la pared puede estar normal o alterada, la luz es central aunque puede estar disminuida de calibre, la compresión y las ondas peristálticas son variables. A veces presenta cambios que son indistinguibles de un proceso de neoformación. Transductor plano, corte axial sobre un asa de ilion, pared engrosada 6,5 milímetros, alteración de su arquitectura normal. Esta imagen corresponde a un paciente con un cuadro de obstrucción intestinal y lo que traduce la misma es un sufrimiento de la pared intestinal, donde el edema puede alterar la circulación parietal, terminando el cuadro clínico en un desastre. Paciente con oclusión intestinal, utilización de transductor plano, corte axial a nivel del sigmoides, existe un engrosamiento con pérdida de la ecoestructura, pero segmentaria, como lo muestra la flecha blanca. La luz se encuentra disminuida, irregular. La oclusión intestinal estaba dada por una enfermedad diverticular. Bien, ahora voy a pasar a hablar de cada una de las vísceras huecas, comenzando con el esófago, que podría decir que es el talón de Aquiles de la ecografía cuando se utiliza este tipo de abordaje. Corte transverso a nivel de la cara anterior del cuello. El lóbulo izquierdo de la tiroides se encuentra desplazado lateralmente,
Por esta imagen ovalada, con restos alimenticios en su interior, la misma corresponde al esófago cervical como lo indican las flechas. Corte longitudinal a nivel cervical, en el borde interno del esternocleidomastoideo izquierdo se observan múltiples imágenes nodulares compatibles con adenopatías responsables del retraso en el tránsito esofágico. La causa, una mononucleosis infecciosa. Este es un paciente muy especial que el 7 del 1 del 2011, cuando tenía 30 años, es traído al consultorio, 1,90 de alto, con aspecto caquéctico, traído por dos personas por no poder caminar por su propia cuenta, donde todo lo que comía lo vomitaba, en tratamiento psiquiátrico al momento del estudio. Utilización de un transductor convexo porque era con el que mejor imagen tenía. Aquí un corte transverso a nivel del epigastrio alto. Se observa una imagen que tiene pared y luz, ocupada por restos de alimento. Se interpreta esta imagen como el esófago, como lo muestra la flecha larga, y esta imagen el estómago, curvatura menor y curvatura mayor, también ocupada a su luz por restos de alimento, como lo muestran las flechas cortas. Se realiza un corte longitudinal bien en decúbito lateral sobre la línea media y no quedan dudas que es el esófago muy dilatado sumado a los restos de alimentos y como lo muestra la flecha larga. Y tenía la impresión que la flecha roja estaba marcando el inicio del estómago. Pero cuando se realiza un corte transverso a nivel del epigastrio, grande fue la sorpresa porque el mismo era ecográficamente normal. Por lo tanto, lo que estaba viendo era todo esófago y a partir de ese momento les voy a compartir el diálogo textual que inicié con el radiólogo, donde le dije: doctor, quiero que le haga una seriada esófago gastroduodenal urgente a un paciente que le acabo de diagnosticar una calasia. Nosotros éramos muy amigos y me contesta: Ramoncito, ¿cómo lo diagnosticaste? Por ecografía. ¿Tenía endoscopía previa? Sí, sí. Dos hechas por el mismo gastroenterólogo, ambas normales, quien a su vez es el que lo deriva al psiquiatra. Entonces me contesta: Ramoncito, ¿no estarás viendo mucho Discovery Channel? Bueno, pero mandalo, te lo voy a hacer al estudio. Grande fue la sorpresa cuando aparece el doctor en mi consultorio trayendo las placas radiográficas que confirmaban los hallazgos ecográficos, la calasia y el estómago normal. Corrección quirúrgica endoscópica terminó con el problema del paciente y por supuesto el psiquiatra también perdió un paciente. Bueno, vamos a comenzar con la patología de estómago y el primer tema van a ser las gastritis. Las gastritis en general producen engrosamiento leve y difuso de la pared gástrica, aunque a veces puede ser segmentario y esto plantea un cierto problema, y engrosamiento de los pliegues gástricos. Con respecto a la pared, esta imagen muestra un leve aumento del grosor parietal difuso, 5,24 milímetros, en un paciente con síntomas de gastritis confirmada luego por endoscopía. Aquí una pared engrosada, bien evidente, difusa, 8,4 milímetros, donde la endoscopía informa gastritis aguda, erosiva, presencia de Helicobacter pylori. Aquí un paciente con severo cuadro de gastritis, donde se puede observar engrosamiento parietal y alteración de la ecoestructura. Estos hallazgos encienden las alarmas y el paciente sí o sí tiene que realizarse un estudio endoscópico, que en este caso resultó en una esofagitis grado A, un cardias abierto y una gastropatía erosiva aguda severa. En cuanto a la relación gastritis, pliegues gástricos y hallazgos ecográficos,
Debo decir que al momento actual no existe una medida ecográfica consensuada del grosor de los pliegues gástricos, siendo por lo tanto una valoración sugestiva, probablemente errónea, del médico que realiza el estudio. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad lo que se medía como pliegues eran los distintos estratos de la pared gástrica. Entonces eso llevaba al error. Úlcera gastroduodenal. En realidad, la ecografía es excepcional que muestre el lecho ulceroso. Lo que sí muestra son las complicaciones de la misma. Paciente con abdomen agudo, se observa líquido a nivel subdiafragmático derecho. Esto fue el 26 del 8 del 2009. Líquido a nivel periesplénico. En un corte transverso del hígado, disminución de la imagen, signo del telón, lo cual está dado por el aire que achica el campo visual ecográfico. Corte oblicuo a nivel antropíloro duodenal, se observa una imagen de Akerlund, definida así por los radiólogos en los estudios contrastados siendo indicativa de úlcera duodenal. Tumores mesenquimales o GIST, es decir, tumores estromales gastrointestinales. Los tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal más frecuentes corresponden a los llamados GIST, reconocidos como tales hace relativamente poco tiempo. Con anterioridad se los denominaba leiomiomas, leiomioblastomas y leiomiosarcomas, y con menos frecuencia proliferación de naturaleza nerviosa. Esta es la primera paciente con diagnóstico endoscópico y tomográfico previo a la ecografía. Aquí tenía una endoscopía que decía formación polipoidea lobulada en antro gástrico de gran tamaño, descartar compresión extrínseca. La seriada esófago gastroduodenal diagnostica hernia de hiatus sin reflujo, en curvatura mayor, engrosamiento y distorsión de los pliegues. Se debe diferenciar entre una formación localizada o una compresión extrínseca. La tomografía, imagen redondeada a nivel antropilórica con protrusión hacia la luz de 2,5 centímetros. La ecografía. Corte transverso a nivel del epigastrio, focalizado en el páncreas porque interesa descartar que el mismo no sea la causa del problema. Aquí ecográficamente se ve normal, pudiendo observar a nivel de curvatura mayor de estómago, en su continuación con el antro, esta imagen hipoecoica como lo muestra la flecha roja. Se focaliza el corte a nivel de la imagen en estudio, la cual mide 28,3 por 27 milímetros, bordes bien definidos, con un interior hipoecoico. Interiormente es heterogénea, con una parte central ligeramente hipoecoica y un área ecogénica periférica. Deja refuerzo posterior con sombra acústica lateral. Se ubica en curvatura mayor, colindante con el inicio del antro gástrico. Cuando se aplica Doppler color, la misma es vascularizada. Y aquí la pieza quirúrgica que muestra el tumor. Paciente derivado para estudio ecográfico por masa palpable a nivel del epigastrio. Corte transverso, imagen de 140.9 por 100.4 milímetros, de bordes lobulados, bien definidos, con un interior heterogéneo sobre un fondo ecogénico que representa al componente sólido. Se observan imágenes redondeadas de aspecto quístico, imágenes anecoicas,
tubulares probablemente de estirpe vascular y áreas hipoecoicas dispersas. Hace cuerpo con la curvatura mayor de estómago y se ubica en un plano anterior al páncreas, al cual comprime como lo indican las flechas blancas, y en un plano anterosuperior a la arteria mesentérica superior, como lo indica la flecha negra. El corte longitudinal, la imagen en estudio, se ubica en un plano anterior a la aorta, punta de flecha, al tronco celíaco, flecha roja, y a la arteria mesentérica superior, flecha negra. Cuando se aplica Doppler color, la misma es vascularizada, se pone en evidencia el refuerzo posterior dado por el componente quístico y la parte vascular. La endoscopía informa de una gastropatía crónica severa, reflujo gastroesofágico, lesión ulcerada, mamelonada en curvatura mayor, probable compresión extrínseca. Se tomó biopsia y la biopsia fue gastritis crónica reagudizada. La resonancia magnética en hipocondrio izquierdo en contacto con las asas intestinales, sin evidencia de compromiso de estómago, páncreas ni vaso, se identifica una imagen quística ovoidea de paredes regulares y múltiples tabiques en su interior que mide 14,5 por 10,5 por 10,5 centímetros, compatible con quiste hidatídico y menos probable con lesión neoplásica. Y la pieza quirúrgica donde indudablemente la ecografía hizo el mejor diagnóstico. El 6 del 8 del 2008 se deriva este paciente para estudio ecográfico con diagnóstico de probable cáncer gástrico, corte transverso a nivel del epigastrio, colindante con el lóbulo izquierdo del hígado, pero sin hacer cuerpo con el mismo, teniendo contacto íntimo con la pared gástrica a nivel de curvatura menor. Se observa una imagen de 74.1 por 63.6 milímetros de bordes bien definidos, con lobulación incipiente. Interiormente es heterogénea, sobre un fondo hipoecoico un puntillado ecogénico con áreas pequeñas anecoicas. Deja importante refuerzo posterior. Corte oblicuo, la imagen en estudio abre las ramas del tronco celíaco, como lo muestra la flecha roja, la arteria hepática, la flecha blanca, y la arteria esplénica, la flecha negra. Cuando se aplica angiopower de esos años, la imagen es vascularizada. Decúbito lateral, corte longitudinal a nivel del epigastrio, se observa arteria mesentérica y múltiples imágenes ovaladas hipoecoicas compatibles con adenopatía, como lo muestran las flechas rojas. El hígado está libre de metástasis, pero no así el vaso con estas imágenes nodulares hipoecoicas. La tomografía informa de una lesión más ocupante en la cabeza del páncreas de 8,5, el resto del estudio normal. Pero si uno compara la escala de grises, la imagen en estudio, las flechas rojas, se ubica en un plano anterior a la cabeza del páncreas en la bifurcación del tronco celíaco. La endoscopía mostró una lesión ulcerada, mamelonada de antro y curvatura mayor, probable compresión extrínseca. Anatomía patológica también fue una gastritis crónica. Entonces se le hizo una biopsia por punción ecodirigida y el diagnóstico fue leiomiosarcoma. Imagínense ustedes cuál fue el final de este paciente. Cáncer gástrico. El 80% de los tumores gastrointestinales son adenocarcinomas. El cáncer gástrico asienta más frecuentemente a nivel prepilórico, antro y curvatura menor, lugares que la ecografía puede demostrar perfectamente. Paciente de 48 años
con diagnóstico de gastritis crónica en tratamiento. 45 días atrás se le había realizado un estudio endoscópico donde el informe concluye con un cuadro de gastritis aguda. Se le ha tomado biopsia y la biopsia gastritis aguda erosiva. No responde al tratamiento médico y es derivado para estudio ecográfico. Transductor plano, corte transverso a nivel del epigastrio, flanco derecho. A nivel prepilórico se observa un engrosamiento de la pared del antro con pérdida de su ecoestructura normal y disminución franca de la luz, como lo muestran las flechas. El corte axial, que muestra lo ya explicado. La seriada gastroduodenal habla de un stop de pasaje de antro píloro con mínimo pasaje distal, engrosamiento parietal de la curvatura menor, antro adyacente al stop. La tomografía confirmó el diagnóstico y la biopsia de la pieza quirúrgica fue un adenocarcinoma pobremente diferenciado, márgenes sin compromiso tumoral, 12 ganglios sin metástasis. Otro caso, corte transverso a nivel del epigastrio, imagen en pseudoriñón, engrosamiento de la pared antral, pérdida de la ecoestructura, disminución de la luz con un patrón infiltrativo por su borde posterior. Se aplica Doppler color mostrando una vascularización a nivel parietal y resalta la infiltración posterior. Corte transverso donde se puede ver la alteración fundamentalmente del antro con extensión a curvatura menor, flecha roja. No es lo mismo a nivel de la pared de la curvatura mayor como lo muestra la flecha negra. Se observan adenopatías siguiendo la curvatura menor. En hígado, múltiples imágenes de metástasis. Y aquí la imagen endoscópica donde la biopsia indica la presencia de un adenocarcinoma. Paciente con 6 horas de ayuno. La imagen ecográfica muestra un volumen de líquido en el estómago que no concuerda con el tiempo de ayuno. En el corte axial a nivel del epigastrio, la parte inicial del antro se encuentra comprometida, pero la mayor afectación está a nivel de la curvatura menor, donde la pared ha perdido su ecoestructura y está francamente engrosada, como lo muestran las flechas. Prácticamente deja sin luz al estómago. A nivel de la curvatura mayor, la pared se encuentra alterada, pero en menor grado. El lóbulo izquierdo del hígado está reemplazado por el tumor. Observando metástasis también a nivel del lóbulo derecho, metástasis también a nivel del hilio hepático. Entonces, fíjense todo lo que está aportando la ecografía. Otro caso, corte transverso a nivel de epigastrio, flanco derecho. El antro a nivel prepilórico presenta engrosamiento parietal, pérdida de la ecoestructura y disminución de la luz. A nivel del bulbo duodenal, segunda porción y el inicio de la tercera porción, se observa contenido líquido en su interior, en un paciente que no puede ingerir líquido previo al estudio porque todo lo vomita. En esta imagen, más focalizada a nivel prepilórico, muestra múltiples adenopatías a nivel del borde posterior del antro, siguiendo la curvatura mayor, pero lo que más se quiere recalcar es cómo el antro píloro queda retraído hacia abajo y hacia atrás. Eso hace que el tumor afecte el inicio de la tercera porción del duodeno, quedando primera y segunda porción del duodeno como suspendida, con líquido en su interior, que no es gástrico, sino bilio pancreático retenido. Toma el duodeno una configuración semejante a la vesícula, por lo cual hay que estar atento para no cometer errores. Cuando se tiene esta imagen ecográfica, habla por sí sola de la irresecabilidad del tumor.
Un poquito de historia de este paciente. 1 año y medio atrás fue internado de urgencia por una hemorragia digestiva baja, severa. Se le realizó endoscopía gástrica y fibrocolonoscopía con un informe gastroenterológico donde la causa de su sangrado era de origen diverticular en un paciente que tomaba en forma habitual antiinflamatorios por vía oral. En enero del 2014 consulta nuevamente por su dolor epigástrico, que no calma con la medicación actual. Se le realiza una ecografía abdominal donde el estómago a nivel del antro, curvatura mayor y menor, era todo lo normal, pero la cámara gástrica no dilataba en relación al resto del estómago sin observar otra normalidad. Pero esto fue motivo suficiente para solicitar una nueva endoscopía, la cual informó esofagitis por reflujo, gastritis crónica con empuje agudo, mucosa de fácil sangrado en tercio medio y superior, por lo cual se le tomó una biopsia para descartar proceso blástico. El resultado de la biopsia fue gastritis crónica, se modifica el tratamiento, no cambia mucho el cuadro clínico del paciente y el 11 del 6 del 2014 ingresa con un cuadro de obstrucción intestinal donde se le realiza una ecografía de urgencia presentando líquido a nivel periesplénico como lo muestra esta imagen, asas de yeyuno dilatadas en su interior, digo yeyuno porque acá se ven bien los pliegues de Kerklin, y en el corte oblicuo con transductor colocado a nivel de la parrilla costal izquierda, línea axilar anterior, se observa esta imagen tubular con un borde cogénico que deja una sombra sucia posterior que es compatible con el colon transverso, con una banda líquida alrededor del mismo. Por su extremo izquierdo se contacta con dos imágenes tubulares, las cuales tienen pared y luz, correspondiendo a vísceras huecas, con una banda líquida entre ambas, como lo muestra la flecha negra. En ese momento el epiplón bloqueaba el área y no dejaba ver el resto del estómago. La exploración quirúrgica le puso nombre a cada uno de los hallazgos ecográficos. Tumor de techo gástrico que infiltraba al colon en la proximidad del ángulo esplénico y a un asa de yeyuno. Quizás aquí me faltó el libro para saber interpretar las imágenes ecográficas. Paciente con síndrome de impregnación neoplásica que muestra en este corte oblicuo a nivel del epigastrio la presencia de imágenes hipoecoicas nodulares compatibles con adenopatías. En este corte se puede observar el antro, que es normal, y las imágenes compatibles con la adenopatía, como lo muestra la flecha roja. En este corte transverso a nivel del epigastrio se muestra el antro gástrico normal, lo mismo que el inicio de la curvatura menor y de la curvatura mayor. Se observa una banda líquida entre curvatura menor de estómago y el borde inferior del lóbulo izquierdo del hígado. Y esta imagen ecogénica, que es el epiplón mayor, que yo lo considero el patobica del abdomen, porque siempre va a defender a las vísceras afectadas, pero bloquea todo y no permite obtener imágenes ecográficas claras. Y por su posición anatómica realmente bloquea toda la curvatura mayor. Y de ahí que estos tumores, cuando asientan en curvatura mayor, si bien son menos frecuentes, el diagnóstico ecográfico se encuentra muy limitado. Este paciente tenía un cáncer de tercio medio superior a nivel de curvatura mayor. Cuerpo extraño. Paciente de 69 años que el 22 del 3 del 2007 ingresa con un síndrome oclusivo, febril. Refiere como antecedentes una operación de vesícula muy complicada hace 63 días, corte longitudinal a nivel del epigastrio donde se observa antro, flecha roja, coledo con normal y una adenopatía a nivel del hilio hepático. Corte transverso, imagen en semiluna,
fuertemente ecogénica que deja un cono de sombra posterior, pero tanto una como otra tienen una trama bien evidente. En su parte superior se observa una pared de una víscera, dándole la impresión que la imagen en estudio se encuentra dentro de la misma. Superior a la imagen descripta se observa otra imagen que podría corresponder al antro gástrico. La tomografía informa de una tumoración a nivel del ángulo hepático del colon que capta el medio de contraste, siendo compatibles con proceso de neoformación, completar con estudio endoscópico. Indudablemente el paciente estaba con una oclusión intestinal y viendo esta imagen era más sugestiva de cuerpo extraño. Y la cirugía confirmó realmente el cuerpo extraño que fistulizaba al ángulo hepático del colon y la región del píloro. Bueno, vamos a comenzar con intestino delgado y dentro de la patología de intestino delgado, constipación crónica. Paciente constipada crónica que es derivada para estudio ecográfico con un ayuno entre 6 a 8 horas, en el corte oblicuo, en flanco derecho epigastrio, se puede observar todo el marco duodenal, ya que su luz se encuentra ocupada por restos alimenticios. Eso favorece la demarcación de la cabeza del páncreas. Esta imagen pertenece a una paciente también constipada crónica, donde se puede observar el intestino delgado lleno de materia fecal. En ambas no se realizó preparación intestinal previa. Si se quiere hacer diferencia si este hallazgo es secundario a un trastorno funcional u orgánico, es necesario hacer preparación intestinal. Vamos a hablar de obstrucción intestinal, específicamente de bridas. Cuando hablamos de obstrucción intestinal por bridas, tenemos que tener en cuenta dos parámetros: si hay antecedentes de cirugía previa o si no hay antecedentes de cirugía previa. Y la valoración ecográfica puede mostrar qué parte del intestino es la afectada, la proximidad de la obstrucción, eventualmente la causa y la repercusión que tiene sobre la pared intestinal. Paciente que ingresa con un cuadro de obstrucción intestinal con antecedentes de cirugía previa. La imagen muestra un asa de intestino dilatada con abundante líquido en su interior, que por los pliegues de Kerklin corresponde a yeyuno. Corte transverso que reafirma el diagnóstico de la dilatación intestinal. Corte axial a nivel de un asa que por el patrón ecográfico corresponde a ilion, con signos de sufrimiento parietal agudo. La pared está engrosada, hipoecoica. El edema parietal puede originar un trasudado con presencia de líquido por fuera del intestino sin que esto sea un signo de perforación como lo muestra la imagen. Aquí en este otro corte, asa de ilion dilatada, como lo muestra la flecha gruesa, que termina abruptamente en punta de lápiz, como lo muestra la punta de flecha, siguiendo un asa con un patrón ecográfico normal, como lo muestra la flecha fina. La punta de flecha es el punto donde está la brida. Entonces, la ecografía muestra, en este caso, el cuadro oclusivo, qué parte del intestino delgado está involucrada y, en este caso, el punto de obstrucción. ¿Qué más le podemos pedir a la ecografía? Otro cuadro oclusivo con antecedentes de cirugía previa. Aquí se observan asas de yeyuno dilatadas con líquido en su interior y pared engrosada como lo muestra la flecha roja. Corte axial a nivel del yeyuno, la flecha marca los pliegues de Kerklin, la pared muy engrosada. En este caso la ecografía muestra el cuadro de obstrucción, qué parte del intestino está involucrada, pero no el punto exacto. La radiografía directa de abdomen que muestra que la obstrucción es a nivel de la proyección del yeyuno.
Paciente con obstrucción intestinal pero sin antecedentes de cirugía previa. Asa de intestino dilatada con abundante contenido líquido en su interior. Se observan los pliegues de Kerklin, corresponde a yeyuno. Asas dilatada a nivel del ilion terminal. La exploración quirúrgica mostró la presencia de una brida como causa de obstrucción. 8 pacientes desde el año 1990 al 2020 con cuadros de obstrucción intestinal por bridas sin antecedentes quirúrgicos previos y que al momento de la cirugía no se encontró otra patología, desarrollaron tumores en un periodo menor a 3 años, esófago, pulmón, páncreas, próstata e intestino. Entonces, cuidado con este tipo de pacientes. Quiero compartir con ustedes una patología que tiene varios nombres, pero a mí me gusta la denominación de paniculitis adiposa esclerosante, que si bien puede asentar en cualquier parte del mesenterio, he visto 3 pacientes con cuadro de obstrucción intestinal a nivel de la tercera porción del duodeno, ya sea en su inicio o en su parte media. Este es mi primer caso, hace muchos años. En esta seriada gastroduodenal la obstrucción está en el inicio de la tercera porción. Aquí el tercer caso, paciente que ingresa por cuadro de oclusión intestinal, corte longitudinal a nivel de la parrilla costal izquierda sobre la línea medioaxilar, se observa una cámara gástrica con abundante líquido para un paciente que está con un ayuno prolongado. Corte transverso a nivel del epigastrio inferior, se observa antro, curvatura mayor y algo de menor, y por supuesto existe un síndrome ectásico bien característico. Corte oblicuo de donde se observa todo el marco duodenal. La flecha blanca marca dónde comienza la obstrucción y la flecha roja el punto máximo de obstrucción. La cirugía muestra el área de esclerosis mesentérica responsable de la obstrucción. No se conoce cuál es la causa en forma bien clara. Cuando el proceso fibrótico afecta a los vasos mesentéricos, estos pacientes tienen alta probabilidad de evolucionar muy mal. En el momento actual quizás la resonancia magnética es el mejor estudio complementario cuando existe sospecha de esta patología. Paciente con dolor abdominal, distensión postprandial, motivo por el cual se le solicita una ecografía, corte transverso a nivel del epigastrio, donde se observa el antro gástrico, pared de grosor y ecoestructura normal. La luz se encuentra ocupada por un material ecogénico que deja refuerzo posterior. El corte axial que muestra los hallazgos ya mencionados. Corte en flanco izquierdo alto, asas de yeyuno muy dilatadas con engrosamiento parietal. Y entonces algo no concuerda porque el antro está impecable y encontramos estas asas de yeyuno dilatadas. Entonces aquí tiene gran importancia el interrogatorio del paciente, porque cuando se la interroga a la paciente, la misma refiere que tiene una cirugía de bypass gástrico. Entonces ahí mismo nosotros hacemos el diagnóstico inmediato de que el problema está a nivel del yeyuno, pero en la anastomosis yeyunal de la cirugía previa de bypass. Paciente diabético, insulino dependiente, que se le solicita una ecografía de urgencia por un cuadro de obstrucción intestinal con vómitos porráceos. Se observan asas de yeyuno dilatadas con líquido en su interior. Asa de ilion con abundante contenido de materia fecal dilatadas. Y en este corte se puede ver la pared del ilion engrosada y también abundante líquido en su interior. El paciente tiene como antecedentes haber sido operado hace años de una peritonitis apendicular y a este nivel donde está la cicatriz quirúrgica se observa esta imagen fuertemente ecogénica
que deja cono de sombra posterior. Con transductor plano se realiza el mismo corte y se observa que esa imagen ecogénica tiene trama, lo que obliga a una comunicación directa con el cirujano interviniente. La exploración quirúrgica mostró una banda y una brida a ese nivel, la cual no era totalmente obstructiva, pero en el interior del ilion había material blando como que producía como una pseudotumoración que a la palpación no impresionaba como un tumor maligno. Se le realiza lisis de las adherencias, más enterotomía y para sorpresa del cirujano, el contenido eran varios casquitos de mandarinas casi enteros, es decir, era un besoar. Además de lo publicado en la literatura, en nuestra zona agrícola se han operado cuadros de obstrucción intestinal a nivel de la válvula ileocecal por cúmulo de carozos de cereza y también por pelones, que son mitades de durazno, mitades de peras secados al sol, que cuando uno se los come enteros se hidratan y por eso puede producir obstrucción intestinal. Cáncer de intestino delgado. Los tumores malignos del intestino delgado son el 5%, el 80% son adenocarcinoma, cerca del 20% son linfomas. El lugar más frecuentemente afectado, el 90% afecta al duodeno y el yeyuno proximal. Paciente que ingresa con un cuadro de ictericia muy marcada, pérdida de peso, vómitos, aquí se observa la vía biliar muy dilatada como lo muestra la flecha. En su interior, múltiples imágenes de litiasis, pero en el corte transverso a nivel del epigastrio aparece un síndrome ectásico a nivel de estómago, el cual queda bien documentado tanto en este corte longitudinal como en este corte axial. Y esto nada tiene que ver con la litiasis coledociana múltiple. Por lo tanto, se coloca una sonda nasogástrica para evacuar el estómago y se continúa con el estudio ecográfico. Aquí por fuera de la cabeza del páncreas, punta de flecha, en este corte axial se observa una pared intestinal muy engrosada, con alteración de la ecoestructura y franca disminución y desplazamiento de la luz. Por la posición corresponde a duodeno. Corte transverso, ligeramente oblicuo, para ver la parte cefálica del páncreas, la cual no muestra un patrón ecográfico sospechoso. Corte oblicuo para ver al marco duodenal antrogástrico. La flecha blanca muestra el antro. La flecha amarilla el píloro. El bulbo duodenal lo muestra la flecha celeste. Las puntas de flecha muestran la alteración de la pared duodenal. Hay engrosamiento, pérdida de la ecoestructura y franca disminución de la luz. Es compatible con un cáncer de duodeno en el lugar que es más habitual. Paciente consulta por pérdida de peso, anorexia con antecedentes de enfermedad diverticular del colon, motivo por el cual hace 2 años se le realizó estudios endoscópicos negativos para tumor. Ahora es derivado para estudio ecográfico y en el hígado se encuentran múltiples imágenes nodulares compatibles con secundarismo, aquí una de ellas como lo muestra la flecha. El antro gástrico es normal, corte oblicuo en línea media, algo hacia la derecha, donde se observa el marco duodenal como lo muestran las flechas blancas y en un plano antero-interno una imagen amorfa de bordes poco definidos, con un interior levemente hipoecoico, con áreas anecoicas, deja importante refuerzo posterior. En su borde interno se encuentra una adenopatía como lo muestra la flecha negra y por último también la tercera porción de duodeno con un contenido de líquido que no es habitual. Cuando se aplica Doppler color, la imagen en estudio es bien vascularizada. La pared del duodeno está engrosada con disminución de la luz, como lo muestran la flecha. Es necesario descartar que no sea el páncreas el involucrado en esta patología por la posición donde se encuentra la imagen en estudio, pero la cabeza del páncreas es normal.
La tomografía informó de presencia de secundarismo tanto a nivel de tórax como a nivel de hígado. Pero en topografía, aquí puso de tercera y cuarta, es un error en la escritura, pero yo lo estoy transcribiendo como venía el informe. Por detrás de la cabeza del páncreas, alteración de la densidad de los tejidos grasos adyacentes asociado. Impresión engrosamiento concéntrico de pared duodenal en ese nivel, en una extensión de 60 milímetros aproximadamente. Proceso neoproliferativo duodenal, lesión de otra naturaleza. Se sugiere completar el estudio con resonancia magnética para mejor caracterización. Y este, busqué por otro lado, no pedí una resonancia magnética, sino una tomografía PET, y la tomografía PET informó que el problema era un tumor retroperitoneal, bueno, con las metástasis anteriormente descritas. Este paciente presenta un dolor abdominal difuso, persistente, que comienza en la parte central del abdomen. Se le ha realizado una ecografía abdominal, la cual ha sido informada como normal, recibiendo tratamiento con antiespasmódicos, protectores gástricos, incluso con trimebutina. Como no ha respondido, es derivado de este centro, se le repite el estudio ecográfico y lo único que llama la atención es esta configuración ecográfica del ilion terminal, donde hay una pared con un engrosamiento difuso lébil, más hipoecoico que lo habitual, pero lo que llama más la atención es lo heterogénea de la pared. En su unión con el ciego no se logra ver correctamente, está como retraído, como lo muestra la flecha roja. Se piensa en una enfermedad de Crohn incipiente. Se le solicita una fibrocolonoscopía y la fibrocolonoscopía, ¿qué marca? Ileitis crónica con nódulos linfoides, infiltración difusa de la válvula iliocecal, descartar linfoma de Mal, lo cual fue confirmado por la inmunohistoquímica. Vuelvo un poquito hacia atrás, miren, comparen una imagen normal como es la imagen de la derecha con la imagen de la izquierda en cuestión. Vean que prácticamente el grosor es igual. Lo que llama la atención cuando uno acostumbra a ver estas imágenes es lo heterogénea de la pared. Y eso, digamos, fue lo que se hizo que se hiciera una fibrocolonoscopía. La enfermedad de Crohn. Si bien la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el colon, el lugar donde habitualmente se presenta es a nivel del ilion terminal, razón por la cual se va a tratar en este momento. La enfermedad de Crohn es una patología granulomatosa que afecta a la mucosa y luego se extiende a toda la pared, produciendo engrosamiento parietal y disminución de la luz intestinal en forma segmentaria. Produce una úlcera mucosa con formación de fístulas intraparietales, con infiltración del meso y la formación de abscesos. Puede afectar al todo el tubo digestivo, pero es más frecuente a nivel iliocecal. La ecografía, ¿qué puede demostrar? Engrosamiento segmentario de la pared, disminución de la luz, aumento de la refringencia de la grasa mesentérica, y en el Doppler color hiperemia de la pared, y algunos profesionales han encontrado aumento de la velocidad media a nivel de la porta y una disminución del índice de resistencia a nivel de la arteria mesentérica superior, temas con el cual no tengo experiencia, y también la ecografía puede identificar las complicaciones. En este corte oblicuo, a nivel de fosa ilíaca derecha, se observa el ilion terminal con un patrón ecoestructural alterado como lo indican las flechas rojas, lo mismo que el mesenterio como lo indican las flechas amarillas.
corte axial a nivel del segmento alterado de ilion, pared engrosada, pero llama la atención la afectación de la mucosa, muscular de la mucosa y submucosa con disminución de la luz. Por el borde interno, la parte del ilion normal da una falsa imagen de un riñón en un corte axial con su uréter como lo muestran las flechas. En este corte oblicuo muestra con más claridad la alteración de la mucosa, de la muscular de la mucosa y de la submucosa, con disminución de la luz intestinal. Las flechas amarillas muestran la alteración de la grasa mesentérica. Aquí, en un corte transverso sobre la imagen en estudio, aplicando Doppler color, aparece otra de las complicaciones de la enfermedad de Crohn, que son las fisuras en la pared, que van a dar origen a las fístulas y complicaciones más allá del intestino. La flecha está marcando un trayecto ecogénico que llega hasta la serosa. Paciente con diagnóstico de enfermedad de Crohn de larga evolución, ingresado al servicio de emergencia con abdomen agudo, febril, séptico, mal estado general. La ecografía muestra un asa de intestino donde se ha perdido la solución de continuidad a nivel de la pared, como lo muestran las flechas, dando origen a una fístula, la cual aparentemente emana materia fecal, como lo muestra la flecha negra. En esta imagen se hace más evidente de cómo la fístula punta de flecha está descargando materia fecal en toda esa zona que está demostrado por las flechas rojas. Se está ante presencia de la complicación más temida de la enfermedad de Crohn, porque la evolución de estos pacientes casi siempre es muy adversa. Infiltración tumoral del mesenterio. Cuando existe infiltración tumoral del mesenterio, hecho que es muy habitual en los cánceres de ovario, se producen dos hallazgos ecográficos. El meso se vuelve ecogénico, refringente, y las asas de intestino delgado quedan fijas, no se mueven, se asemejan a árboles secos en el fondo de un lago. Aquí vean el meso hiperrefringente, ecogénico, y las asas de intestino fijas, como árboles en el fondo del lago. Uno cuando hace una exploración quirúrgica puede ver una diseminación miliar del tumor en toda la pared del intestino delgado. Bueno, hasta aquí la primera parte de patología de vísceras huecas. Muchas gracias.